En funeral de su padre, hermano la humilló delante de todos. Empresa es cosa de hombres. Tú solo eres mujer. Ella sonrió en silencio, porque en el bolsillo llevaba testamento. 80% de las acciones eran suyas. Pero el hermano fue a la corte reclamando. Padre fue manipulado. Entonces, la jueza Carmen descubrió una verdad que nadie esperaba. Soy Carmen Delgado, jueza especializada en derecho sucesorio y empresarial en Madrid desde hace 20 años. He visto demasiadas disputas familiares por herencias, pero el caso de Beatriz y Ricardo Mendoza se me quedó pegado, no por lo legal, sino por lo que dejó al descubierto, cómo se subestima a alguien durante años y luego se finge sorpresa cuando esa persona finalmente aparece. Pero la historia comienza antes de que llegara a mi tribunal. Comienza en un funeral frío de febrero de 2024, cuando don Alberto Mendoza, fundador de Industrias Mendoza, fue enterrado bajo un cielo gris de Madrid. El funeral fue grande, como correspondía a un hombre que había construido un imperio desde cero. La iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid, estaba completamente llena, más de 300 personas, empleados actuales y retirados de Industrias Mendoza, competidores que acudían a respetar a un rival digno, proveedores y clientes de décadas, asociaciones industriales enviando a sus representantes. Beatriz Mendoza llegó temprano aquella mañana fría de febrero, 59 años, vestida con un traje negro impecable, que había comprado específicamente para la ocasión. No porque necesitara impresionar, sino porque su padre merecía respeto en la despedida final. Cabello gris, natural, nunca lo había teñido. No veía razón para esconder la edad, recogido en un moño francés elegante, maquillaje mínimo, base ligera, apenas un toque de lápiz labial, aretes de perlas simples heredados de su abuela materna. Se sentó en la primera fila a la derecha. Su madre, doña Soledad, ya estaba allí, 82 años, luciendo frágil bajo el negro completo, un velo cubriendo su rostro arrugado, manos temblorosas aferradas a un rosario. Beatriz tomó la mano de su madre y la apretó con suavidad. Soledad volteó los ojos, rojos tras llorar toda la noche. «Está en paz ahora», susurró Beatriz. Soledad asintió, pero no habló. El dolor era demasiado fresco. 5 minutos después, Ricardo entró, 62 años, aunque lucía más joven. Un tinte discreto cubría las canas. Traje italiano caro, perfectamente cortado, zapatos brillantes. Junto a él, su esposa Mónica, 58, elegante de negro, con una sobriedad costosa, joyería discreta, pero claramente costosa, y sus 2 hijos adultos. Ricardo Jr., 35, abogado corporativo, y Sofía, 32, relaciones públicas en una firma prestigiosa. Ricardo no miró a Beatriz al pasar, se sentó en la primera fila, a la izquierda, con toda su familia. La división física en la iglesia reflejaba la división que había existido entre ellos durante años. El servicio comenzó. El padre Ramírez, que había conocido a don Alberto durante 40 años, dio una homilía emotiva. Alberto Mendoza fue un hombre de integridad poco común. En un mundo de negocios donde muchos sacrifican principios por ganancias, él mantuvo ambos. Construyó su empresa no explotando sino respetando a empleados, clientes y competidores. Era un negociador duro, sí, pero justo. Decía que el mejor contrato era aquel en el que ambas partes sentían que ganaban, y vivió conforme a ese principio. Como padre amó profundamente, aunque expresaba ese amor de maneras tradicionales, proveyendo, protegiendo, era un amor inquebrantable, y en sus decisiones finales mostró una sabiduría que solo llega tras décadas de observar con atención. Beatriz escuchó con un nudo en la garganta, pero no lloró en público. Ricardo escuchaba con expresión neutra, casi ausente, revisando el teléfono de forma discreta, un par de veces durante la homilía. Después del servicio, la procesión se dirigió al cementerio. La familia viajó en 3 limusinas. Soledad con Beatriz en una, Ricardo con su familia en la segunda. Los parientes lejanos en la tercera. Llegaron al cementerio sacramental de San Lorenzo, donde generaciones de los Mendoza estaban enterradas. El ataúd descendió lentamente a la tierra, mientras el padre Ramírez recitaba la oración final. Beatriz entonces sí, lloró,
en silencio, lágrimas recorriendo sus mejillas sin sollozos. Era la despedida no solo de su padre, sino de una era, de la última persona que realmente la había visto, que la había valorado, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. La ceremonia en el cementerio fue breve, pero lo que siguió después, en la casa familiar, fue donde el verdadero drama comenzó. La Casa Mendoza en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una mansión imponente de 3 pisos que don Alberto había comprado en 1980, cuando el negocio empezaba a prosperar. Jardines extensos, salones amplios, arquitectura clásica española. Allí Beatriz y Ricardo habían crecido. Allí la familia había celebrado Navidades y cumpleaños durante décadas. Ese día el salón principal estaba lleno. Tal vez 150 personas, una mezcla de familiares, empleados senior y socios de negocios, mesas con comida y bebida, conversaciones en murmullos respetuosos, gente compartiendo recuerdos de don Alberto. Beatriz se encontraba cerca de una ventana con vista al jardín donde su padre había plantado rosales amarillos, sus favoritos. Hacía 30 años, sostenía una copa de vino tinto sin apenas beber. Varios empleados se acercaron para ofrecer condolencias, contar anécdotas. Ella escuchaba, agradecía, mantenía la compostura. Entonces, aproximadamente una hora después de que llegara la mayoría de la gente, Ricardo apareció en el centro del salón. Caminó hacia el piano de cola que ocupaba una esquina, no para tocarlo sino para ganar una ligera altura. Golpeó su copa con un tenedor. El sonido cristalino cortó las conversaciones. Damas y caballeros, dijo con una voz fuerte entrenada para comandar atención. Gracias por venir a honrar la memoria de mi padre don Alberto Mendoza. La sala quedó en silencio. Todos se volvieron hacia Ricardo. Mi padre construyó algo extraordinario desde la nada. En 1975, comenzó con un pequeño taller en una zona industrial. 4 empleados, solo contratos locales, y cuando falleció Industrias Mendoza empleaba a 200 personas. Tenía contratos internacionales y generaba 20 millones de euros en ingresos anuales. Ese es el legado que dejó. Hubo asentimientos, murmullos de aprobación. Y ahora, continuó Ricardo, es mi honor, no mi obligación, continuar ese legado. Mi padre me formó desde joven, me enseñó el negocio desde la base hasta la cima. Trabajé en cada departamento, aprendí cada aspecto. Durante los últimos 20 años he estado a su lado, manejando operaciones, tomando decisiones críticas, manteniendo a la empresa en crecimiento. Algunos se preguntarán por el futuro. Quiero ser claro, Industrias Mendoza continuará bajo un liderazgo fuerte. Yo asumiré el control como sea o no habrá interrupciones, no habrá incertidumbre. La empresa que mi padre construyó será aún más grande bajo mi mando. Beatriz escuchaba inmóvil. Nadie excepto el licenciado Vargas y ellas sabía todavía del testamento. La lectura formal sería al día siguiente. Ricardo asumía, como siempre había asumido, que el poder le llegaría de forma automática. Entonces Ricardo miró directamente hacia donde Beatriz estaba de pie cerca de la ventana. Sonrió sin que la sonrisa le alcanzara los ojos y habló con un tono condescendiente. Y por supuesto, mi querida hermana Beatriz siempre tendrá un lugar especial en la familia Mendoza. Beatriz ha vivido una vida tranquila, 30 años enseñando literatura a adolescentes, un trabajo honorable, aunque pausó para dar efecto en que no exactamente relevante para dirigir una operación manufacturera internacional. Hubo risas incómodas. Algunas personas miraron a Beatriz esperando una reacción. Pero, continuó Ricardo, magnánimo, estoy seguro de que Beatriz puede contribuir de maneras apropiadas, tal vez organizando eventos sociales de la empresa, relaciones públicas, actividades benéficas, cosas donde los talentos femeninos brillan de forma natural, esta vez, menos incómodas. Varios hombres asintieron como si Ricardo estuviera diciendo una obviedad. Beatriz observó la sala, vio a Javier Torres, director financiero desde hacía 30 años mirando al suelo, incómodo, pero sin objetar. Vio a Sandra López, gerente de recursos humanos hasta que Ricardo la había despedido 6 meses atrás, apretando la copa con tanta fuerza que los nudillos se le blanquearon. Vio a socios de negocios intercambiando miradas cómplices. Claro,
el hijo hereda, la hija obtiene un rol decorativo. Y vio a su madre. Doña Soledad estaba sentada en un sofá, mirando a Ricardo con una expresión difícil de leer, mezcla de tristeza, resignación, y algo más, pero no habló, no corrigió nada, solo miró. Ricardo no había terminado. Sé que algunos podrían preguntarse, ¿por qué no Beatriz? Después de todo, también es hija de Alberto, pero seamos honestos, mi hermana nunca trabajó un solo día en Industrias Mendoza, nunca estuvo en el consejo directivo, nunca negoció un contrato, nunca gestionó un equipo. Su experiencia es dar clase en un aula, no llevar una fábrica. Respetable sí, pero difícilmente una calificación para liderar una empresa multimillonaria. Beatriz sintió el calor subirle a las mejillas. No era vergüenza, era furia contenida. Aún así mantuvo la expresión neutra. Respiró hondo, contó mentalmente hasta 10, y recordó lo que su padre había dicho en el video, que había visto 2 días antes junto al licenciado Vargas. Ricardo se sentirá con derecho. Déjalo, cuanto más hable ahora más tonto quedará después. Entonces Beatriz hizo algo que confundió a muchos, sonrió, apenas, serenamente, y asintió hacia Ricardo como si aceptara su evaluación. Ricardo, interpretando el gesto como sumisión, sonrió aún más. Me alegra que estemos de acuerdo, hermana. Una familia unida es una familia fuerte, y bajo mi liderazgo, con tu apoyo en los roles adecuados, haremos que papá esté orgulloso. Levantó la copa, por don Alberto Mendoza, y por el futuro brillante de Industrias Mendoza. Salud, respondió la sala, las copas se alzaron, la gente bebió. Beatriz también levantó la suya, dio un pequeño sorbo de vino, y en ese instante cruzó miradas con 3 personas que conocían la verdad. El licenciado Vargas, junto a la puerta, que asintió casi imperceptiblemente. El doctor Ramírez, testigo del testamento, incómodo ante el espectáculo de Ricardo, pero obligado a guardar confidencialidad, y Javier Torres, quien aunque no conocía el testamento, había trabajado lo suficiente con don Alberto en los últimos meses, como para sospechar que algo estaba por ocurrir, algo que Ricardo no esperaba. El resto de la tarde fue una tortura silenciosa. Persona tras persona se acercaba a Ricardo para felicitarlo por asumir el mando, ofrecerle apoyo, proponer reuniones para discutir el rumbo de la empresa. Ricardo aceptaba todo con gracia, hacía promesas, se presentaba como CEO aunque legalmente aún no lo era, y nadie, literalmente nadie salvo los 3 que sabían, se acercó a Beatriz para preguntarle su opinión sobre el futuro de la empresa. Era invisible, irrelevante, exactamente como lo había sido toda su vida. Alrededor de las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a irse. Beatriz buscó a su madre. Mamá, ¿quieres que me quede esta noche? No deberías estar sola. Soledad miró a su hija con ojos cansados. No, hija, estaré bien. Ricardo y su familia se quedarán. Por supuesto, pensó Beatriz. Ricardo ya reclamando la casa también. Probablemente. Está bien, mamá, te llamaré mañana. Descansa. Abrazó a su madre frágil. Soledad le susurró al oído. Tu padre te amaba tanto. No lo olvides. Lo sé, mamá. Beatriz salió a la noche fría de Madrid. Caminó hasta su coche, un Renault viejo de 10 años que conducía porque nunca había sentido necesidad de ostentación. En contraste, Ricardo manejaba un BMW Serie 7 último modelo. Sentada en el coche, antes de arrancar, Beatriz permitió que las lágrimas fluyeran por fin. Lloró por su padre, lloró por los años de ser ignorada, lloró por la humillación de la tarde, y lloró por lo que venía, porque sabía que al día siguiente, cuando se leyera el testamento, explotaría una bomba. Y la familia, ya fracturada, podría romperse del todo. Pero entre las lágrimas también sintió algo más: determinación. Su padre había confiado en ella, cuando nadie más lo hizo. Había documentado sus razones. Había preparado todo. Ahora era su turno de demostrar que esa confianza había sido justa. Se secó los ojos. Arrancó el coche. Condujo hasta su pequeño apartamento en Chamberí, donde había vivido sola desde que se jubiló de la enseñanza 2 años atrás. Un piso modesto. 2 habitaciones, cocina pequeña, sala sencilla, nada que ver con la mansión de Ricardo en Pozuelo.
pero era suyo, pagado con el salario de maestra ahorrado durante años. Y al día siguiente, probablemente, sería dueña del 80% de una empresa valorada en millones. La ironía era casi cómica. Esa noche, Beatriz sacó una caja que había guardado en el armario durante décadas. Dentro estaban todos los documentos, análisis y reportes que había preparado para su padre a lo largo de los años. Pruebas físicas de una contribución invisible, revisó alguno. Un análisis de 205 sobre una fusión propuesta con una empresa menor. Ella había detectado problemas ocultos que habrían costado millones. Y su padre había cancelado la operación gracias a ese informe. Una evaluación de riesgos de 2012 sobre la expansión a mercados latinoamericanos. Su investigación había guiado una estrategia exitosa. Docenas más a lo largo de décadas. Todo invisible, todo sin crédito, pero real. Al día siguiente, la invisibilidad terminaría. Para bien o para mal, por fin sería vista. Durmió poco esa noche, anticipando. Esa misma tarde, Ricardo siguió recibiendo felicitaciones, como si el testamento ya estuviera escrito a su favor. Y Beatriz siguió siendo un adorno silencioso a un costado del salón. Esa noche, ya en casa, sola en su habitación, Beatriz volvió a desdoblar el testamento, aunque lo había leído una docena de veces. Las palabras eran claras. Yo, Alberto Mendoza Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro: las acciones de Industrias Mendoza serán distribuidas de la siguiente manera: 80% a mi hija Beatriz Mendoza, 20% a mi hijo Ricardo Mendoza. Nombramiento de CEO: Beatriz Mendoza asumirá la posición de CEO con poder ejecutivo completo. Razonamiento: mi hija Beatriz posee un conocimiento profundo de la empresa que construyó. Aunque nunca trabajó formalmente en la oficina, pasó décadas aprendiendo a mi lado. Entiende no solo los números, sino el alma del negocio, las relaciones, la integridad, la visión a largo plazo. Mi hijo Ricardo ha trabajado en la empresa durante 20 años, pero ha demostrado ser impulsivo, no escuchar consejo y asumir riesgos innecesarios. La empresa necesita sabiduría, no solo ambición. Esta decisión es final e irrevocable. Firmado Alberto Mendoza Ruiz, fecha 12 de febrero de 2024, 2 días antes de su muerte. Testigos: Dr. Ramírez, médico personal; Líquez, Vargas, abogado. Beatriz guardó el documento con cuidado. El día siguiente sería interesante. La lectura oficial del testamento estaba programada para la tarde siguiente, a las 3, en la oficina del licenciado Vargas, abogado de la familia Mendoza desde hacía 40 años. Ricardo llegó confiado, como si ya supiera el final de la historia. Doña Soledad llegó apoyada en su bastón, frágil, cansada. Beatriz llegó sola y en silencio, sin la prisa de quien necesita demostrar algo. Licenciado Vargas, un hombre de 70 años con expresión grave, abrió el sobre grande. Gracias por venir. Procederé a leer la última voluntad de don Alberto Mendoza. Comenzó con disposiciones menores, algunas donaciones benéficas, objetos personales, destinados a empleados leales. Luego llegó a la parte principal. Cuando leyó 80% de las acciones a Beatriz, hubo un silencio atónito. Y después, la explosión. ¿Qué? Ricardo se levantó de la silla de golpe. Eso es imposible. Mi padre nunca haría eso. El documento es auténtico, respondió Vargas con calma. Firmado por don Alberto 2 días antes de su muerte, en presencia de testigos, plenamente válido. Mi padre estaba enfermo, drogado con morfina. No sabía lo que estaba haciendo, gritó Ricardo. Don Alberto estaba completamente lúcido cuando firmó. El doctor Ramírez certificó su capacidad mental. Ricardo se giró hacia Beatriz con el rostro descompuesto. Tú hiciste esto, lo manipulaste cuando estaba débil. Beatriz lo miró con serenidad. Papá tomó su propia decisión. Una decisión ridícula. Tú no sabes nada sobre dirigir una empresa. Nunca trabajaste un solo día en tu vida. Trabajé 30 años como maestra. Enseñar literatura a niños no es dirigir una operación manufacturera. Esto es una locura. Ricardo se volvió hacia Vargas. Impugnaré este testamento. Mi padre fue claramente manipulado. Beatriz se aprovechó de un hombre enfermo, moribundo. Ricardo,
Habló doña Soledad por primera vez, con voz débil. Tu padre sabía lo que hacía. Tú también. Seguro conspiraron los dos contra mí, acusó él. Mónica, la esposa de Ricardo, le tomó el brazo. Cariño, cálmate. No me calmaré, gritó. Pasé 20 años construyendo esa empresa. 20 años mientras mi hermana jugaba a ser maestra. Y ahora papá la pone a cargo. Es un insulto. Beatriz permanecía sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Dejó que Ricardo se desahogara. Sabía que cuanto más hablara ahora, peor quedaría después. Impugnaré este testamento, declaró finalmente Ricardo, y ganaré. Cualquier juez verá que mi padre no estaba en condiciones de tomar una decisión así. Es tu derecho, respondió Vargas, pero debo advertirte, la evidencia sobre la capacidad mental de don Alberto es sólida. Y hay más documentación que respalda sus razones. ¿Qué documentación? Eso se revelará si procedes con la impugnación. Ricardo salió furioso de la oficina, con Mónica siguiéndolo a toda prisa. Después de que se fueron, Beatriz habló por primera vez con verdadera voz propia. Licenciado Vargas, ¿qué tan sólido es el caso si Ricardo impugna? Vargas esbozó una leve sonrisa. Muy sólido. Tu padre lo preparó todo con extremo cuidado. Tenemos una evaluación psiquiátrica que confirma su lucidez, videos donde explica su razonamiento y documentación detallada de errores de gestión de Ricardo en los últimos años. Don Alberto sabía exactamente lo que hacía. Videos, se grabó una declaración larga explicando su decisión. Quería asegurarse de que si Ricardo cuestionaba, la verdad completa saliera a la luz. Beatriz sintió que las lágrimas finalmente aparecían. No eran de tristeza, sino de gratitud. Su padre había visto, había entendido, había confiado en ella cuando nadie más lo hizo. 3 semanas después, Ricardo presentó formalmente la demanda impugnando el testamento. En la demanda lo dijeron sin rodeos, que Beatriz lo había influenciado, que su padre no estaba en plena capacidad por la enfermedad y la medicación, y que la decisión era tan irracional que, según ellos, solo podía explicarse por manipulación. Beatriz no estaba calificada para dirigir la empresa, y el testamento pondría en riesgo empleos y operaciones. El caso fue asignado a mí, la jueza Carmen Delgado, en abril de 2024. Cuando leí el expediente por primera vez, reconocí el patrón de inmediato. Otro hijo varón convencido de que la herencia le pertenecía por derecho. Otra hija subestimada por ser mujer. Otro padre que vio la verdad pero solo al final de su vida. Había visto esa historia muchas veces, y aún así cada caso tenía su propia herida. La primera audiencia fue en mayo. La sala del tribunal estaba llena. La prensa había captado la historia. La batalla de los herederos Mendoza, decían los titulares. Ricardo entró acompañado por un equipo de 3 abogados, liderados por Marcos Salazar, un litigante caro y famoso por ganar casos imposibles. Beatriz entró solo con el licenciado Vargas, el abogado de la familia desde hacía décadas, y una asistente joven. Caso 2024 Sucam 47, Anuncier. Ricardo Mendoza contra el patrimonio de Alberto Mendoza. Impugnación testamentaria. Proceda la parte demandante. Salazar se levantó. Su señoría, este es un caso simple de influencia indebida y capacidad disminuida. Don Alberto Mendoza, un hombre de 85 años con cáncer terminal, en sus últimos días de vida, cambia de forma abrupta un testamento que había mantenido durante décadas. ¿Por qué? Porque su hija, que nunca mostró interés en la empresa, convenció a un padre enfermo, medicado con morfina, de dejarle todo. Es un ejemplo clásico de manipulación de un anciano vulnerable. Mi cliente Ricardo Mendoza dedicó 20 años de su vida a Industrias Mendoza. Comenzó desde abajo, aprendió cada aspecto del negocio y llegó a ser director de operaciones. Él mantuvo la empresa funcionando mientras su padre envejecía. Él es quien merece liderar. Beatriz Mendoza nunca ocupó un cargo formal en la empresa. Su vida profesional fue la docencia, y la parte demandante sostiene que eso la invalida para dirigir una organización industrial. Don Alberto, en un estado mental disminuido, tomó una decisión no solo injusta sino peligrosa. Si Beatriz asume el control sin experiencia, 200 empleos estarán en riesgo. Escuché con paciencia. Luego hablé, licenciado Vargas, su respuesta. Vargas,
Se levantó despacio. Su señoría, presentaremos evidencia que demostrará tres cosas. Primero, que don Alberto estaba completamente lúcido cuando firmó el testamento. Segundo, que tenía razones sólidas basadas en años de observar a ambos hijos. Y tercero, que la decisión fue suya sin manipulación alguna. Tenemos una evaluación psiquiátrica, realizada el día anterior a la firma, que confirma plena capacidad mental. Tenemos el testimonio del doctor Ramírez sobre la lucidez del paciente. Y tenemos algo más, un video grabado por don Alberto explicando exactamente por qué tomó esta decisión. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo palideció apenas. Ese video será presentado como evidencia principal, continuó Vargas. Don Alberto sabía que su hijo cuestionaría la decisión. Por eso dejó una declaración completa. En sus propias palabras, explicó por qué confió el liderazgo a Beatriz y por qué dudó de Ricardo. Objeción, interrumpió Salazar. Un video grabado por un hombre moribundo bajo medicación no puede considerarse evidencia confiable. Objeción rechazada. Dije, el video será admitido. Evaluaré su credibilidad tras verlo. Continúe, licenciado Vargas. También presentaremos documentación financiera que muestra errores específicos de gestión cometidos por Ricardo en los últimos 3 años, contratos perdidos, inversiones fallidas, relaciones dañadas con clientes clave. Don Alberto lo vio todo. No fue una decisión repentina, fue una conclusión alcanzada tras años de observación. La primera fase del juicio estuvo dedicada a los testimonios médicos. El doctor Ramírez, médico personal de don Alberto durante 5 años, declaró extensamente cómo describiría el estado mental de don Alberto en febrero de le pregunté. Lúcido, completamente consciente. El cáncer había afectado su cuerpo, pero no su mente. Hablábamos largo sobre política, negocios, familia. Recordaba detalles de décadas atrás. Hacía bromas, sentía dolor, sí, pero mentalmente estaba plenamente funcional. La medicación afectó su juicio. Usaba morfina para el dolor, en dosis controladas. No le causaban confusión. Cuando firmó el testamento, la medicación no estaba en un nivel que afectara la cognición. ¿Habló con usted sobre el testamento? Sí. Me dijo que dejaba la empresa a Beatriz. Explicó que ella había aprendido el negocio durante años, aunque otros no lo notaran. Dijo que Ricardo era impulsivo, que no escuchaba consejo. Tenía muy claro su razonamiento. Salazar contrainterrogó con agresividad. ¿Admite que el paciente estaba tomando opioides potentes para el dolor, en dosis terapéuticas? Los opioides pueden causar confusión, pueden, en ciertos casos. Entonces puede afectar el juicio. Teóricamente cualquier medicamento puede tener efectos, pero en este caso, una evaluación psiquiátrica independiente confirmó plenamente su capacidad mental. El siguiente testigo fue el doctor González, el psiquiatra que había evaluado a don Alberto el día anterior a la firma. Realicé una evaluación completa de capacidad testamentaria, explicó, una serie de pruebas cognitivas, preguntas sobre comprensión de sus activos, de sus herederos y de la distribución patrimonial. Don Alberto superó todo. Su puntaje en el mini mental fue de 28/30, dentro del rango normal para su edad. Entendía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Encontró alguna evidencia de influencia indebida? Ninguna. De hecho, le pregunté de forma directa si alguien lo estaba presionando. Respondió con firmeza que no. Dijo que era una decisión tomada tras años de consideración. Entonces llegó el momento que todos esperaban. El video de don Alberto. Las luces se apagaron. La pantalla grande se encendió. Y allí estaba don Alberto Mendoza grabado en su cama, en su casa, el 11 de febrero de 2000. 2 días antes de su muerte. Se le veía débil físicamente, pero con los ojos claros, la voz firme. Hago esta grabación para explicar las decisiones de mi testamento, porque sé que mi hijo Ricardo las cuestionará. Ricardo siempre cuestiona cuando no obtiene lo que quiere. Dejo el control de Industrias Mendoza a mi hija Beatriz, no porque no ame a Ricardo, lo amo, pero el amor no significa ceguera. Durante 20 años Ricardo trabajó en la empresa, y durante 20 años cometió los mismos errores, una y otra vez. Es impulsivo, no escucha consejo, toma decisiones basadas en el ego, no en los datos. Hace 3 años, contra mi advertencia, firmó un contrato de exclusividad por 5 años con Morrison Industrial. El contrato era malo, términos desfavorables,
Cláusulas de penalización imposibles. Le dije que no firmara. Insistió. Ahora estamos atrapados en un acuerdo que nos cuesta millones. Hace 2 años despidió a 3 gerentes experimentados porque cuestionaban su autoridad. Esos gerentes tenían décadas de experiencia. Lo reemplazó con jóvenes aduladores. La productividad cayó un 20%. El año pasado tomó un préstamo bancario de 2 millones para una inversión segura que resultó ser pura especulación. Perdió el dinero. El banco nos presiona para el reembolso. Ricardo cree que lo sabe todo, pero el conocimiento sin sabiduría es peligroso. Beatriz, mi Beatriz, la sociedad la ignoró porque es mujer. La familia la ignoró porque eligió ser maestra y no ejecutiva. Pero yo la vi. Desde niña venía a la oficina los domingos. Se sentaba en un rincón leyendo mientras yo trabajaba. Pero no solo leía, escuchaba, observaba, preguntaba. A los 13 años entendía los márgenes de beneficio mejor que gerentes de 40. En la universidad estudió administración de empresas y finanzas. Nadie prestó atención porque las mujeres estudian, pero no trabajan. Falso. Beatriz absorbió todo. Me ayudó con análisis complejos sin recibir crédito. Escribió planes estratégicos que yo presenté como míos. Silenciosamente fue la arquitecta de muchas decisiones exitosas de los últimos 30 años. Elegí no ponerla en la oficina de forma oficial, porque el mundo empresarial de los años 80 y 90 era brutal con las mujeres. Habrían destruido su espíritu. Dejé que enseñara, que tuviera una vida tranquila, pero siempre supe que cuando llegara el momento, ella sería quien debía liderar. Ese momento es ahora. Ricardo se sentirá traicionado. Dirá que estoy loco, que fui manipulado. No es verdad. Estoy más lúcido ahora que en muchos años. La muerte inminente aclara la mente de una forma extraordinaria. Ricardo recibirá el 20% de las acciones. No es poco. Si es inteligente, trabajará con Beatriz y aprenderá de ella. Si es tonto, impugnará y perderá. Beatriz, si estás viendo esto, significa que Ricardo probablemente fue tonto. No te sorprendas. Es predecible. Confío plenamente en ti. Salvarás la empresa. Y quizás si Ricardo finalmente escucha, lo salvarás a él también, porque eso es lo que eres. Una salvadora, no una destructora. Te amo, hija. Perdóname por no defenderte más públicamente en vida, pero te defiendo ahora, en la muerte cuando más importa. Esta es mi voluntad final. Respétenla. El video terminó. La sala quedó en un silencio absoluto. Algunos periodistas tenían lágrimas en los ojos. Incluso varios abogados del equipo de Ricardo parecían incómodos. Ricardo permanecía sentado, rígido, el rostro pálido. Era la primera vez que veía ese video. La primera vez que escuchaba una evaluación tan dura de su propio padre. Receso de 15 minutos, anunció. Yo también necesitaba procesar lo que acabábamos de ver. En privado, mi asistente me llevó un café. Ese video fue devastador para Ricardo, comentó. Fue la verdad, respondí, y cuando llega de golpe, duele más de lo que uno admite. Tras el receso, Vargas llamó al siguiente testigo, Javier Torres, director financiero, quien había trabajado con don Alberto durante 30 años. Señor Torres, ¿trabajó directamente con Ricardo en los últimos años? Como director de operaciones, reportaba a don Alberto pero coordinaba mucho con Ricardo. ¿Cómo describiría el estilo de gestión de Ricardo? Torres dudó, visiblemente incómodo. Ricardo es ambicioso, toma decisiones rápidas. Demasiado rápidas, en ocasiones. Por ejemplo, el contrato con Morrison Industrial. Varios de nosotros, incluido don Alberto, advertimos que los términos eran malos. Ricardo insistió en firmarlo de todos modos. Dijo que éramos viejos conservadores, que él sabía más. Ahora estamos pagando el precio. ¿Qué precio exactamente? El contrato nos obliga a vender exclusivamente a Morrison, pero Morrison ha reducido sus pedidos en un 50% el último año. Estamos perdiendo otros clientes porque no podemos vender, y la penalización por romper el contrato es de 1 millón de euros. Estamos atrapados. ¿Ricardo asumió alguna responsabilidad? No. Culpó a Morrison por cambiar de estrategia. Nunca admitió que el contrato fue un error desde el principio. Salazar se levantó de inmediato. Su señoría, esto es un ataque al carácter, no evidencia relevante. Es directamente relevante. Respondí, el testamento cita de forma expresa las preocupaciones de don Alberto sobre la gestión de Ricardo. Esta evidencia respalda su razonamiento.
Objeción rechazada. Vargas asintió y continuó. ¿Y qué hay de los gerentes despedidos? Rafael Martínez, Sandra López y Tomás García, todos con más de 30 años de experiencia. Ricardo los despidió en un plazo de 3 meses. Dijo que eran obstáculos para la innovación. Pero las innovaciones de Ricardo en su mayoría fracasaron. La productividad cayó, la calidad se resintió y la moral colapsó. ¿Y el préstamo bancario? Torres suspiró. 2 millones para invertir en una startup tecnológica que Ricardo calificó como una apuesta segura. La startup quebró 6 meses después. Perdimos todo. El banco ahora presiona para el reembolso, algo que no podemos afrontar fácilmente sin afectar las operaciones. Objeción. Se levantó Salazar. Los negocios implican riesgo. No todas las inversiones funcionan. Se admite la objeción en cuanto a la caracterización, dije, pero los hechos financieros son admisibles. El testimonio de Torres fue dañino aunque no letal para Ricardo, hasta que Vargas hizo la pregunta final. Señor Torres, ¿alguna vez trabajó con Beatriz Mendoza? No de forma oficial, pero sí, indirectamente. Explíquese. Don Alberto a veces pedía análisis complejos, proyecciones financieras, evaluaciones de riesgo, estudios de mercado. Yo preparaba la información, pero en ocasiones él pedía una segunda opinión, sin decir de quién. Luego regresaba con observaciones brillantes, preguntas que yo no había considerado. Años después, supe que esa segunda opinión era Beatriz. Ella revisaba mi trabajo y encontraba ángulos que faltaban. Era una consultora invisible. ¿Qué opina de que ella asuma como CEO? Honestamente, cuando supe del testamento, mi primera reacción fue sorpresa. Luego pensé en todos esos análisis que resultaron correctos, en las estrategias exitosas de los últimos años, y lo entendí. Beatriz probablemente contribuyó más de lo que nadie supo. Creo que puede hacer el trabajo. El siguiente testimonio fue el de Sandra López, la gerente despedida por Ricardo. Señora López, ¿cuánto tiempo trabajó en Industrias Mendoza? 32 años. Empecé como secretaria y ascendí hasta gerente de recursos humanos. ¿Por qué fue despedida? Ricardo dijo que mi enfoque era demasiado blando, que la empresa necesitaba disciplina dura. Yo había defendido un programa de formación para empleados que él quería cancelar. Le dije que invertir en la gente era clave a largo plazo. Ricardo dijo que era un desperdicio de dinero. Me despidió al día siguiente. Don Alberto estaba al tanto. Estaba enfermo, pero sí. Me llamó personalmente para disculparse. Dijo que Ricardo había actuado sin su autorización, pero que él estaba demasiado débil para enfrentarlo. Me prometió que se corregiría con el tiempo. Supongo que esto es esa corrección. ¿Trabajó alguna vez con Beatriz? De forma indirecta. Beatriz visitaba la oficina de vez en cuando. Hablábamos de filosofía de gestión. Ella entendía que empleados satisfechos son empleados productivos. Compartía valores que don Alberto tenía. Valores que Ricardo nunca entendió. Salazar intentó desacreditar a los testigos, pero su contrainterrogatorio fue débil. Los hechos eran los hechos. Ricardo había cometido errores graves, y su padre lo había documentado todo. Entonces Vargas jugó su carta final, llamó a Beatriz Mendoza. Beatriz caminó hasta el estrado con una dignidad silenciosa. Juró decir la verdad. Se sentó con calma. Señora Mendoza, comenzó Vargas con suavidad. ¿Cuándo empezó a aprender sobre el negocio de su padre? Cuando tenía 9 años, mi padre me llevaba a la oficina los domingos. Él trabajaba, y yo hacía mis tareas, pero escuchaba llamadas, leía documentos que dejaba sobre el escritorio. Empecé a hacer preguntas. Él respondía. Se volvió un ritual. Eso continuó toda mi vida, en la adolescencia, en la universidad, en la adultez. Cada domingo que podía iba a la oficina. Mi padre me explicaba los problemas que enfrentaba. Yo ofrecía perspectivas. Él escuchaba. ¿Su hermano lo sabía? Ricardo no iba los domingos. Estaba ocupado con amigos, deportes, luego con su vida social. La oficina los domingos era solo mi padre y yo. Estudió administración de empresas, sí, y finanzas, en la Universidad Complutense de Madrid. Me gradué segunda de mi promoción. ¿Por qué no trabajó formalmente en la empresa? Beatriz hizo una pausa, eligiendo las palabras. Las mujeres en los negocios enfrentaban muchos obstáculos. Mi padre sugirió que tomara otro camino. Enseñar era respetable.
estable, y podía seguir ayudándolo en segundo plano, sin enfrentar el machismo directo de la industria. ¿Se arrepiente? No, amé enseñar, pero una parte de mí siempre se preguntó qué habría pasado si hubiera tenido la oportunidad de liderar abiertamente. ¿Contribuyó a decisiones de la empresa durante los años? Sí, muchas, pero quiero explicar cómo empezó todo esto, porque no fue un accidente ni una manipulación. Fue el resultado de 50 años de aprendizaje invisible que nadie notó, porque nadie estaba mirando. Beatriz respiró hondo y comenzó a contar una historia que nunca había relatado en público. Tenía 9 años la primera vez que fui a la oficina de mi padre. Era domingo. Mi madre estaba cuidando a mi abuela enferma. Ricardo, que entonces tenía 13, tenía un partido de fútbol con amigos. Mi padre tenía un trabajo urgente, una propuesta grande que debía presentar el lunes. No había nadie que me cuidara. Me llevó a la oficina diciéndome: pórtate bien, haz tus tareas y no molestes. La oficina era pequeña, taller y despacho juntos, olía a metal y aceite. Mi padre se sentó frente a un escritorio cubierto de papeles. Yo me senté en un rincón con mi libro de matemática, pero no podía concentrarme. Escuchaba a mi padre hablar por teléfono con un cliente, negociando precios. El cliente quería un descuento del 20%. Mi padre explicaba costos, materiales, mano de obra, el margen mínimo necesario. Las matemáticas eran simples, pero el cliente no entendía, o fingía no entender. Cuando colgó, mi padre estaba frustrado. Yo, con 9 años, le pregunté: papá, ¿por qué no calculas un punto donde ambos ganen? Si el cliente compra más cantidad, reduces el costo por unidad y puedes darle un descuento menor que aún te deje margen. Era lógica matemática básica, pero mi padre me miró como si hubiera dicho algo extraordinario. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó. Lo vimos en clase, sobre proporciones. Cuanto más compras, menos cuesta cada unidad. Mi padre sonrió, llamó de nuevo al cliente y propuso exactamente eso. El cliente aceptó. Mi padre ganó el contrato. Después me dijo: Beatriz, tienes cabeza para los números. Para una niña de 9 años, ese elogio era el universo entero. El domingo siguiente me llevó otra vez, y el siguiente. Se volvió un ritual. Mi madre no objetaba. Pensaba que era tiempo de unión entre padre e hija. A Ricardo no le importaba. Estaba feliz jugando al fútbol sin que su hermana menor lo molestara. Durante 2 años solo observé, escuchaba llamadas, leía documentos. A los 11 empecé a hacer preguntas más complejas. ¿Por qué eliges a este proveedor y no a otro? ¿Cómo calculas si una inversión vale el riesgo? ¿Qué pasa si un cliente no paga? Mi padre respondía con paciencia, no como un adulto hablando a una niña, sino como un profesor con una estudiante inteligente. Yo absorbía todo. A los 13 años, en 1977, mi padre enfrentaba una decisión difícil: expandirse, comprar una máquina cara que permitiría fabricar productos más complejos, pero requería un préstamo grande. El riesgo era alto. Un domingo me mostró los números y me preguntó: Beatriz, ¿tú qué piensas? Fue la primera vez que pidió realmente mi opinión. Analicé los números, calculé el tiempo de recuperación de la inversión, identifiqué riesgos y si la máquina se rompía. Si el mercado cambiaba, hice una lista de pros y contras. Tenía 13 años. Mi conclusión fue: compra la máquina, papá, pero crea un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de operación y asegúrala completamente. Mi padre siguió el consejo. La máquina fue un éxito. La empresa creció, y desde entonces empezó a verme no como una niña que visitaba la oficina, sino como una consultora junior invisible. La adolescencia fue difícil. Mis amigas hablaban de chicos, maquillaje, música. Yo quería hablar de márgenes de beneficio y estrategias de mercado. No encajaba, pero tenía la oficina de mi padre cada domingo. Allí sí encajaba. Ricardo, mientras tanto, no mostró ningún interés en el negocio durante su adolescencia. Mi padre intentaba enseñarle: Ricardo, ven a la oficina conmigo. Aprende. Ricardo respondía: tengo cosas más importantes, papá. Para él, el fútbol, las fiestas, las chicas eran lo importante. El negocio le parecía aburrido.
A los 17 años en 1981 entré a la universidad. Estudié Administración de Empresas y Finanzas en la Complutense. Durante 4 años combiné la teoría de clase con la práctica real en la empresa de mi padre. Aprendía análisis financiero un martes. Lo aplicaba a los estados financieros reales de la empresa el domingo siguiente. Aprendía gestión de recursos humanos un jueves. Discutía problemas reales de empleados con mi padre el domingo. Me gradué en 1985, segunda de mi promoción. Mi padre estaba orgulloso. Ambos asumimos que trabajaría formalmente en la empresa. Yo también lo creí. Tenía 22 años, una educación sólida y un conocimiento profundo del negocio familiar. Estaba lista, pero entonces la realidad golpeó. Beatriz se detuvo un instante. Un dolor antiguo, todavía vivo, cruzó su rostro. Era 1985. España acababa de entrar en la Comunidad Europea. La economía cambiaba rápido, y el mundo de los negocios era brutal con las mujeres. No solo difícil, brutal. Mi padre me pidió que me sentara. Me explicó: Beatriz, eres brillante, pero la industria metalúrgica está dominada por hombres. Los proveedores son hombres, los clientes son hombres, el sindicato son hombres. Si te coloco ahora como ejecutiva, te destruirán, no por incompetencia, sino por tu género, y no puedo protegerte de todo. Pero papá, protesté, he pasado años aprendiendo, y ese conocimiento no se desperdiciará. Trabajarás conmigo, pero en segundo plano, no de forma oficial. Serás una consultora invisible. No es justo, sé que no es justo, pero es la realidad. Lloré durante días, sentía que me robaban la vida, pero una parte de mí lo entendía. Yo había visto cómo los hombres de la industria hablaban de las mujeres, secretarias guapas, esposas decorativas. La idea de una mujer ejecutiva era un chiste para ellos. Y siendo honesta, no tenía un plan altivo. Buscar trabajo en otra empresa donde también sería menospreciada, o quedarme donde al menos mi padre valoraba mi contribución, aunque fuera invisible. Elegí quedarme, pero necesitaba ingresos propios, una identidad mía, así que hice las oposiciones de enseñanza. Empecé a dar clases de literatura en secundaria. Era respetable, estable, y de verdad, me gustaba. Ayudar a los adolescentes a descubrir a Cervantes, a García Lorca, a Unamuno. Pero cada domingo seguía yendo a la oficina de mi padre. Ahora ya como una profesional formada, analizaba todo: estados financieros, contratos, estrategias de la competencia, oportunidades de mercado. En 1987 mi padre consideró expandirse a Valencia. Yo hice un análisis exhaustivo: demografía, competencia local, costos logísticos. Concluí que no era buena idea. En cambio, recomendé enfocarse en Cataluña. Mi padre siguió el consejo. Años después, una empresa competidora intentó Valencia y fracasó exactamente por las razones que yo había identificado. En 1980, la crisis económica golpeó a España. Mi padre entró en pánico. Beatriz, no sé si podremos sobrevivir. Los bancos cortan crédito. Los clientes cancelan pedidos. Pasé una semana entera analizando. Identifiqué costos que podían reducirse sin afectar la calidad, clientes más fiables en los que concentrarnos y una forma de reestructurar la deuda. El plan fue duro, pero la empresa sobrevivió cuando muchas otras no lo hicieron. En 1908 Internet empezaba a cambiarlo todo. Mi padre no entendía la tecnología. Yo sí, había tomado cursos de informática y estaba fascinada con su potencial. Lo convencí de crear una página web, iniciar marketing por correo electrónico y digitalizar procesos. Él era escéptico, pero confió. La empresa se convirtió en líder digital dentro de un sector tradicional, y durante todo ese tiempo Ricardo finalmente había entrado en la empresa. Mi padre había insistido: necesitas trabajar, hijo, aprender el negocio. Ricardo aceptó a regañadientes en 1985, con 33 años después de muchos trabajos esporádicos sin compromiso real. Empezó como asistente de producción, en lo básico. Mi padre pensó que aprender desde abajo lo haría valorar la empresa, pero Ricardo lo odiaba. Es trabajo sucio, papá. Soy tu hijo. Debería estar en la oficina, no en la fábrica. Mi padre acabó moviéndolo a ventas, luego a operación. Ricardo ascendía no por competencia, sino por ser el hijo, y sobre todo,
porque no había una alternativa visible. Yo no existía oficialmente. Durante 20 años en la empresa Ricardo cometió errores constantes. Al principio pequeños contratos mal negociados, clientes ofendidos por su actitud arrogante. Mi padre corregía, protegía, esperaba que aprendiera, pero Ricardo no aprendía, porque nunca aceptaba la culpa. Siempre era culpa de otros. El mercado, la competencia, los empleados, la mala suerte, nunca suya. Mientras tanto, yo invisible, pero siempre presente los domingos, seguía guiando las grandes decisiones. En 2000 surgió una propuesta de fusión con una empresa competidora más pequeña. Ricardo estaba entusiasmado. Duplicaremos el tamaño. Yo, tras un análisis profundo, detecté problemas ocultos, deudas no declaradas, conflictos legales, una cultura empresarial tóxica. Aconsejé a mi padre rechazarla. Él lo hizo. 3 años después, la empresa que casi compramos quebró envuelta en un escándalo. En 2008 llegó la crisis financiera global. Ricardo quería expandirse agresivamente aprovechando los precios bajos. Yo aconsejé cautela. La crisis no ha terminado. Lo peor viene. Mi padre me escuchó. Conservamos liquidez. Cuando los competidores quebraron entre dos, nosotros sobrevivimos. En 2012 apareció la oportunidad de expandirse a Latinoamérica. Ricardo quería entrar en todos los países a la vez. Yo hice un análisis país por país. Identifiqué Chile y Colombia como los mejores puntos de inicio. Mi padre siguió el plan. La expansión fue un éxito, pero con cada decisión acertada que salía de mí, Ricardo se resentía más, aunque no supiera que venía de mí. Pensaba que mi padre lo ignoraba, que no confiaba en él. En parte era cierto, pero la razón era que Ricardo demostraba, una y otra vez, una falta de criterio. Los últimos 3 años fueron los peores. En 2021 a mi padre le diagnosticaron cáncer. Su salud se deterioró. Ya no podía ir a la oficina con regularidad. Ricardo tomó el control del día a día. Y sin mi padre moderándolo, su impulsividad se desbordó. Primero, el contrato con Morrison Industrial, exclusividad por 5 años. Términos terribles. Mi padre desde la cama del hospital me pidió que lo revisara. Leí el contrato horrorizada. Cláusulas de penalización imposibles. Precio fijo sin ajuste por inflación. Volúmenes mínimos garantizados, que solo podíamos cumplir si Morrison hacía pedidos suficientes, pero el contrato no obligaba a Morrison a comprar. Era una trampa. Llamé a mi padre. No firmes. Es un suicidio. Él llamó a Ricardo. No firmes ese contrato. Ricardo respondió. Papá, no entiendes el mercado moderno. Esta es una oportunidad de oro. Mi padre estaba demasiado débil para pelear. Ricardo firmó. 2 años después, Morrison redujo pedidos. Ahora estamos atrapados pagando penalizaciones por no cumplir mínimos que Morrison no compra. Segundo, despidió a 3 gerentes experimentados. Sandra López, Recursos Humanos, 30 años de experiencia. Rafael Martínez, Producción, 25 años. Tomás García, Calidad, 28 años. ¿El motivo? Cuestionaron la decisión de Ricardo de reducir el programa de formación. Ricardo no quiso escuchar críticas. Los despidió a todos en un solo mes. Mi padre lo supo por Javier Torres, que aún le reportaba en secreto. Estaba furioso, pero sin fuerzas para confrontarlo. Me dijo, Beatriz, la empresa se está muriendo bajo Ricardo. Tengo que hacer algo. Tercero, el préstamo de 2 millones para invertir en una startup tecnológica. Ricardo convenció al banco de que la empresa estaba fuerte y de que la inversión era segura. La startup pertenecía a un amigo suyo, ex compañero de universidad, sin un historial real. Yo no lo supe hasta después. La startup quebró, 2 millones perdidos. El banco presionando para cobrar. Mi padre finalmente vio lo que había evitado ver durante años. Ricardo no solo era impulsivo, era peligroso. La empresa que había construido durante 50 años estaba en un riesgo real. Entonces, el 11 de febrero de 2024, 2 días antes de morir, llamó al licenciado Vargas y al doctor Ramírez. Cambió el testamento. 80% para mí, 20% para Ricardo. Y me nombró CEO. No fue una decisión repentina de un hombre moribundo. Fue la culminación de 50 años observando, comparando, evaluando. Fue el reconocimiento final de una verdad que siempre había estado ahí. Yo conocía el negocio mejor que Ricardo, aunque él hubiera trabajado oficialmente y yo no. Me arrepiento de haber sido invisible.
Sí, no, sí, porque perdí reconocimiento, crédito, oportunidades. No, porque enseñar literatura me dio una vida rica y significativa, y porque el conocimiento adquirido en la sombra es, a veces, más sólido que el que se adquiere bajo los focos. Ahora estoy aquí, 59 años, la mitad de mi vida siendo invisible, y la pregunta es, ¿puedo ser visible? ¿Puedo liderar abiertamente después de 50 años liderando en silencio? La respuesta era sí, no por ego sino por supervivencia, la de la empresa, la de los empleados y la de un legado que no podía perderse, y esa motivación me dará una fuerza que el ego jamás podría dar. La sala del tribunal quedó completamente en silencio cuando Beatriz terminó. Varios miembros del público lloraban abiertamente, los periodistas escribían sin parar, incluso Salazar, el abogado de Ricardo, parecía conmovido, aunque se mantenía profesionalmente compuesto. Beatriz se había transformado ante nuestros ojos de una mujer mayor, nerviosa al inicio, a una líder segura simplemente al contar su historia. No era solo una historia de educación, sino de paciencia, sacrificio y amor por algo más grande que ella misma. Luego miré a Ricardo, sentado rígido, el rostro pálido, quizá entendiendo por primera vez que había subestimado por completo a su hermana durante toda su vida. Salazar inició el contrainterrogatorio. Señora Mendoza, usted admite que nunca tuvo un cargo formal en la empresa. Correcto. Nunca gestionó empleados de forma directa. Correcto. Nunca negoció contratos cara a cara, no como la cara oficial, pero sí en el fondo revisándolos y anticipando los golpes. Entonces, ¿cómo puede pretender estar calificada para dirigir una empresa de 200 empleados? Beatriz reflexionó un instante. Licenciado Salazar, la gestión no es solo un título, es comprensión. Ricardo tuvo el título durante 20 años. Los resultados, contratos malos, empleados descontentos, finanzas tensas. Yo estudié durante 50 años. Los resultados, los veremos. Pero mi padre confió en mi juicio basándose en décadas de evidencia. ¿Confía usted en el juicio de su cliente más de lo que él confió en el suyo propio? Silencio. Salazar no tenía una respuesta convincente. No hay más preguntas. Tras 4 días de testimonios, cerré la fase probatoria. Las partes presentarán sus alegatos finales mañana. El tribunal entra en receso. Esa noche en mi despacho revisé la evidencia con cuidado. Desde el punto de vista legal, el expediente no dejaba mucho margen. Don Alberto había sido competente. El testamento era válido. No había un solo hecho concreto que sostuviera la idea de manipulación. Pero había algo más que lo jurídico, la dimensión humana. Un padre viendo a su hijo fallar una y otra vez, una hija invisible durante décadas, un hermano incapaz de aceptar la verdad, y una madre atrapada entre ambos. Y fuera de este caso había algo que yo ya conocía bien, cómo se subestima a una mujer durante años, y luego se finge sorpresa cuando demuestra lo que sabe. Al día siguiente se presentaron los alegatos finales. Salazar hizo su último intento. Su señoría, este caso no trata solo de capacidad legal, trata de justicia. Ricardo Mendoza dedicó su vida a la empresa, sacrificó oportunidades externas para construir el negocio familiar, y en el momento final fue rechazado por su padre en favor de una hija que nunca mostró un compromiso similar. Tal vez, don Alberto era legalmente competente, pero moralmente esta decisión es errónea. Pedimos anular el testamento porque refleja un juicio nublado por el resentimiento final, no una evaluación justa. Vargas respondió, Su señoría, la justicia no es lo que define el señor Salazar. Justicia es reconocer décadas de contribución ignorada. Beatriz Mendoza no fue invisible por elección, sino por una sociedad que no valora a las mujeres. Don Alberto corrigió finalmente una injusticia histórica. Su testamento no es un rechazo de Ricardo, sino un reconocimiento de Beatriz. Pedimos que se respete la voluntad de un hombre que conocía a ambos hijos mejor que nadie. Cerré la audiencia. La decisión será emitida en 2 semanas. En esas 2 semanas volví a leerlo todo, comparé con casos parecidos y hablé con 2 colegas. Cuando terminé, la decisión ya era inevitable. El 28 de mayo de 2024, el tribunal volvió a llenarse. La familia Mendoza estaba presente, la prensa expectante. He revisado la evidencia de forma exhaustiva, comencé. Legalmente el caso es claro. Don Alberto Mendoza estaba plenamente capacitado cuando firmó el testamento. La evaluación médica lo confirma. La evaluación psiquiátrica lo confirma.
El video demuestra una lucidez total. No existe evidencia de influencia indebida. Ricardo Mendoza argumenta que la decisión fue injusta, pero los testamentos no requieren justicia según la percepción de los herederos. Requieren capacidad mental y voluntad libre. Ambas están presentes aquí. Además, la evidencia demuestra razones sólidas para la decisión de don Alberto. Ricardo cometió errores significativos de gestión. Beatriz contribuyó de manera sustancial, aunque invisible. El padre basó su decisión en décadas de observación, por lo tanto la impugnación queda rechazada. El testamento es válido. Beatriz Mendoza es la heredera mayoritaria legítima y la CEO designada de Industrias Mendoza. Golpeé el mazo. Caso cerrado. Ricardo salió furioso. Mónica lo siguió preocupada. Doña Soledad lloró de alivio. Beatriz permaneció serena como siempre. Pero la historia no terminaba allí. Aquella había sido solo la batalla legal. La batalla real, salvar la empresa, apenas comenzaba. Es mi hermano. Lo amo aunque no ha sido fácil. Si acepta trabajar en equipo tiene un lugar aquí. Si no puede aceptar la autoridad de una mujer, la puerta está abierta. Es el lunes 1 de junio. Beatriz llegó a Industrias Mendoza a las 7 de la mañana, una hora antes que la mayoría. Quería ver el lugar vacío, caminar los pasillos sin miradas juzgándola, respirar el aire del sitio que ahora era completamente su responsabilidad. El edificio no era impresionante desde fuera, una estructura industrial de 2 plantas en Coslada, a 30 minutos al este de Madrid, pero por dentro estaba lleno de historia, el olor metálico familiar de décadas, las máquinas que su padre había comprado, actualizado, cuidado, las oficinas donde generaciones de empleados habían trabajado. Entró en la oficina principal, la de su padre, la que Ricardo había ocupado brevemente, ahora era suya, el escritorio de roble comprado en 1900, la silla ergonómica que su padre necesitó en los últimos años, estantes con libros técnicos, carpetas, fotografías familiares. Se sentó despacio, apoyó la mano en el escritorio, y por un instante sintió todo el peso de la responsabilidad. 200 empleados dependiendo de sus decisiones, familias viviendo de que esa empresa funcionara, el legado de su padre que debía proteger, pero no había tiempo para el sentimentalismo paralizante, había demasiado trabajo por hacer. A las 9 comenzaron a llegar los empleados. Muchos miraban hacia la oficina principal con curiosidad, algunos con escepticismo, otros con esperanza, todos con incertidumbre. A las 10 Beatriz convocó a todos. Javier Torres había organizado el encuentro en la cafetería grande. 200 sillas plegables, un proyector improvisado. Los empleados llenaron el espacio poco a poco. Murmullos. Es verdad que ella es la hermana, la maestra. ¿Qué sabe ella de esta industria? Seguro vamos a cerrar. Beatriz esperó a que todos estuvieran sentados. Luego se colocó al frente, sin atril, sin barrera alguna entre ella y la gente. Buenos días, soy Beatriz Mendoza, su nueva CEO. El silencio fue total. Muchos no me conocen. Saben que fui maestra 30 años. Saben que soy hija de don Alberto y que nunca trabajé aquí de forma oficial. Así que la pregunta natural es, ¿por qué estoy aquí? Mi padre me eligió porque pasé 50 años aprendiendo este negocio, no en un despacho sino a su lado. Cada domingo, analizando cada decisión importante, desde no les pido fe, les pido tiempo y una oportunidad para demostrarlo en el trabajo, día a día. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Números crudos, la realidad sin adornos. Tenemos problemas serios, prefiero decirlo claro desde el primer minuto. 1. El contrato con Morrison Industrial. Firmado hace 2 años, términos terribles. La exclusividad nos impide buscar mejores clientes. La penalización por romperlo es de 1.000.000 de euros. Pero el contrato nos está asfixiando. Hemos perdido un 30% de ingresos potenciales el último año. Solución: negociaré con Morrison la terminación anticipada. Pagaremos una cantidad. Sí, pero será menor que seguir atrapados. 2. La deuda bancaria de 2 millones de euros. Un préstamo mal utilizado que terminó en pérdida total. El banco presiona para el reembolso. La empresa no puede pagar esa suma de golpe, sin afectar gravemente las operaciones. Solución: tengo contactos en el sector bancario que Ricardo no tiene. Negociaré una reestructuración, menor interés, plazo más largo, pagos manejables.
3. Gerentes experimentados despedidos. Sandra López en recursos humanos. Rafael Martínez en producción. Tomás García en calidad. Su salida provocó una caída de productividad del 15%. Solución: les he pedido que regresen. Sandra ya aceptó. Rafael lo está considerando. Tomás vuelve la próxima semana. Pagaremos compensaciones por despido injusto y les daremos posiciones respetadas. 4. La moral de los empleados. Muchos han vivido con miedo el último año. Miedo a perder el trabajo. Miedo a una gestión errática. Miedo a un futuro incierto. Solución: construiremos una cultura basada en el respeto mutuo. Política de puertas abiertas. Cualquier empleado podrá venir a mí con una preocupación. Restauraremos los programas de formación que fueron cancelados. Y habrá participación en las ganancias. Si la empresa crece, todos crecen. Los empleados la miraban sorprendidos. Un CEO típico habría dado un discurso inspirador y vago. Beatriz estaba presentando un plan concreto, con números específicos. ¿Preguntas?, preguntó. Se alzó una mano. Era Jorge Salinas, operario de planta desde hacía 30 años. ¿Y Ricardo? ¿Qué pasa con él? Ricardo es accionista con un 20%. Es mi hermano. Si quiere trabajar aquí bajo la nueva estructura, reportando a mí, habrá un puesto para él. Si no puede trabajar bajo el liderazgo de una mujer y de su hermana, la puerta está abierta. La elección es suya. Otra mano. María Lugo de Contabilidad. ¿Por qué deberíamos creer que usted puede hacer esto? Sin ánimo de ofender, enseñar literatura no es lo mismo que dirigir una empresa manufacturera. No me ofende, respondió Beatriz. Es una pregunta válida. María, ¿recuerdas la crisis de la empresa sobrevivió cuando muchas otras no? ¿Por qué? Porque la estrategia conservadora de liquidez que adoptó mi padre salió de un análisis que yo preparé, aunque él lo presentara como suyo. ¿Recuerdas la expansión a Colombia? El éxito vino de un estudio de mercado exhaustivo que yo realicé. Durante décadas fui una consultora invisible. Ahora soy visible, pero mi conocimiento y mi capacidad no han cambiado. María sintió lentamente, algo más convencida. Tercera mano. Luis Ortega, del departamento de venta. Hemos perdido contratos el último año, porque los clientes están frustrados. ¿Cómo los recuperamos? Tengo relaciones personales construidas durante décadas, aunque nunca trabajé aquí oficialmente. Mi padre me incluía en comidas de negocios como la hija que visita. Conocía muchos clientes, proveedores y socios. Empezaré llamándolos uno por uno, pidiendo disculpas por los problemas recientes y ofreciendo mejores condiciones. Si hacemos bien las cosas y damos la cara, la confianza vuelve. No de golpe, pero vuelve. Durante 40 minutos hubo más preguntas. Beatriz respondió a cada una de forma directa, sin evasivas, sin promesas vacías. Poco a poco los escépticos dejaron de parecerlo tanto. Al final añadió, una última cosa. Don Alberto amaba esta empresa, no solo por el dinero, sino por la gente. Por ustedes, cada uno ayudó a construir algo que importa. No permitiré que décadas de trabajo se pierdan por errores recientes. Trabajaremos juntos, y los salvaremos. El aplauso no fue ensordecedor al principio, pero creció. Al final, la mayoría se puso de pie, no porque confiaran ciegamente, eso llevaría tiempo, sino porque sintieron algo que había faltado el último año, un liderazgo con un plan real, y con la valentía de decir la verdad. Después de la reunión, Beatriz regresó a su oficina. Hizo su primera llamada. James Morrison, dijo cuando la comunicaron. Beatriz Mendoza, nueva CEO de Industrias Mendoza. Señora Mendoza, he oído del cambio de liderazgo. Mis condolencias por su padre. Gracias, llamo por el contrato que tenemos. Francamente no está funcionando para ninguno de los dos. Ustedes están ordenando un 50% menos de lo proyectado. Nosotros pagamos penalizaciones por no cumplir mínimos que ustedes no solicitan. Ambos estamos perdiendo dinero. El contrato es el contrato. Lo es, pero el buen negocio reconoce cuando un contrato necesita cambiar. Propongo esto: terminamos la exclusividad de forma anticipada. Pagamos 300.000 euros, menos que la penalización original, pero una compensación justa. Ustedes nos mantienen como proveedor preferente, sin exclusividad. Nosotros vendemos a otros. Ustedes ordenan según necesidad. La relación mejora.
Todos ganan. Hubo una pausa. Morrison lo pensó. 500,000, 400. Final. De acuerdo, envía el acuerdo de terminación. Beatriz colgó. Primera victoria. Costó dinero, sí, pero liberó a la empresa de un contrato que habría costado mucho más a largo plazo. La segunda llamada fue al Banco Santander. Carlos Ruiz, dijo la voz al otro lado. Carlos, Beatriz Mendoza, ¿conociste a mi padre? Sí. Don Alberto fue un cliente ejemplar durante décadas. Lamento su pérdida. ¿En qué puedo ayudarla? El préstamo de 2 millones. Sé que la inversión falló. Sé que el banco quiere el reembolso completo. Pero la empresa no puede pagarlo de inmediato sin destruir las operaciones. La política del banco es, lo sé, pero también existe la relación. Mi padre trabajó con Santander durante 40 años. Nunca falló un pago hasta la inversión desastrosa que hizo mi hermano. Propongo reestructurar el préstamo 5 años en lugar de 3, un punto menos de interés, reflejando el menor riesgo con plazos más largos. Empezamos a pagar de inmediato, de forma manejable. En 3 meses, cuando mejore el flujo de caja tras resolver el contrato con Morrison, aumentamos los pagos. Tendría que pasar por el comité. Carlos, sabes que 2 millones no son una cifra enorme para un banco como Santander. Para nosotros es supervivencia. Y sabes que históricamente fuimos un cliente fiable. Los errores de mi hermano no definen a la empresa. Dame la oportunidad de corregirlos. Prepare una propuesta formal. La presentaré al comité. Gracias, Carlos. No era una victoria asegurada, pero la puerta estaba abierta. La tercera llamada fue a Sandra López. Sandra Beatriz Mendoza, sé quién eres. Testifiqué en el juicio, y te lo agradezco. Sandra, necesito una directora de recursos humanos. Te necesito a ti. Vuelve. ¿Por qué regresaría a un lugar donde me despidieron injustamente? Porque no fui yo quien te despidió, fue Ricardo. Porque la empresa necesita tu experiencia, y porque pagaré la compensación completa por despido injusto. 6 meses de salario, más un aumento del 20% sobre tu sueldo anterior, y nunca serás despedida por hacer bien tu trabajo, incluso si no estoy de acuerdo contigo. Hubo un silencio largo. ¿Cuándo empiezo? El lunes. Dame 2 semanas para cerrar compromisos actuales. Luego estaré ahí. La cuarta, quinta y sexta llamadas siguieron el mismo patrón. Rafael Martínez aceptó regresar como jefe de producción. Tomás García confirmó su vuelta como director de calidad, ambos con compensación y disculpas formales. Al final del primer día Beatriz estaba exhausta. No todo estaba resuelto, ni mucho menos, pero había algo nuevo en el aire: movimiento, dirección, y la sensación clara de que por primera vez en mucho tiempo la empresa había empezado a avanzar en la dirección correcta. Las primeras 2 semanas fueron de reuniones interminables. Beatriz se sentó con cada departamento por separado, escuchando. Producción, máquinas antiguas que necesitaban mantenimiento urgente. Ventas, moral por el suelo tras la pérdida de clientes clave. Contabilidad, facturas impagas acumulándose peligrosamente. Recursos humanos, empleados asustados, temiendo despidos inminentes. Beatriz escuchó todo, tomó notas y decidió por dónde empezar. Primero, evitar que la caja se hundiera. Después, recuperar clientes. Y en paralelo, devolverle calma a la gente. El primer mes fue incómodo y exigente, pero por fin hubo dirección. El contrato con Morrison quedó resuelto. Costó 400,000 euros, pero liberó a la empresa de una asfixia constante. El banco aceptó la reestructuración del préstamo. El comité confió en el historial impecable de la empresa durante décadas. Los 3 gerentes senior regresaron. La productividad comenzó, lentamente, a recuperarse. En el segundo mes, Beatriz visitó personalmente a 10 de los principales clientes que se habían marchado durante la gestión de Ricardo. Reuniones cara a cara, disculpas sinceras, ofertas realistas. 8 de los 10 aceptaron volver. Los ingresos empezaron a subir. En el tercer mes, reinstauró el programa de formación que había sido cancelado y autorizó inversiones para actualizar máquinas críticas. Las encuestas internas mostraban algo que no se veía desde hacía tiempo: una mejora clara en la moral. El cuarto mes cerró con pérdidas todavía. El daño previo había sido profundo, pero la tendencia era inequívocamente positiva. Gastos controlados, ingresos en alza,
Las proyecciones indicaban que la rentabilidad regresaría en el siguiente trimestre. En el quinto mes, llegaron 2 nuevos contratos con grandes clientes internacionales. Expansión cautelosa, estratégica. Los empleados, al ver estabilidad real, empezaron a devolverle energía y compromiso a su trabajo. En el sexto mes, diciembre de 2024, los resultados del cuarto trimestre mostraron un beneficio modesto, pero real. El primero en más de un año y medio. Beatriz volvió a convocar a todos los empleados. Hace 6 meses muchos dudaban. Dijo, hoy los números hablan, sobrevivimos y hemos empezado a crecer. Esto es solo el comienzo. El próximo año será mejor. El aplauso fue sincero. Los escépticos ya no lo eran tanto. Beatriz había demostrado, no con palabras, sino con resultados. Pero la historia aún no había terminado. Durante esos 6 meses, Ricardo se había mantenido al margen, amargado, observando desde lejos, hasta que la presión financiera personal lo obligó a moverse. En octubre de 2024, Ricardo llamó a Beatriz. Quiero hablar, dijo seco. Ven a la oficina. Se encontraron en el despacho que había sido de su padre, Beatriz detrás del escritorio, Ricardo sentado frente a ella, en el mismo lugar donde había pasado tantos años creyéndose heredero natural. ¿La oferta sigue en pie?, preguntó. Depende. ¿Qué ha cambiado? Ricardo bajó la mirada. Estoy quebrado. Inversión es mala. Pensé que podría recuperar la empresa, venderla y retirarme. No funcionó. Ahora necesito trabajo. Eso no es suficiente. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Sería un comienzo. Ricardo luchó consigo mismo, orgullo contra necesidad. Finalmente habló. Lo siento, fui arrogante, ignoré consejos. Dañé la empresa, y te traté mal. Asumí que por ser mujer eras incapaz. Estaba equivocado. Beatriz lo observó con atención. En sus ojos vio algo que no había visto antes. Honestidad. De acuerdo, director de operaciones, reportas a mí. Sigues las directrices, no tus impulsos. 6 meses a prueba. Si funciona será permanente. Gracias. No me agradezcas, hazlo por los empleados y por papá. Ricardo trabajó duro los 6 meses siguientes, escuchó, aprendió, dejó el ego a un lado, y poco a poco, la relación entre los hermanos comenzó a sanar. 2 años después, en 2026, Industrias Mendoza florecía. Los ingresos habían crecido un 50%. La plantilla alcanzaba los 250 empleados, nuevos contratos internacionales, una cultura interna positiva y colaborativa. Ricardo había demostrado su valor bajo el liderazgo de Beatriz. Ya no competían, trabajaban juntos. Doña Soledad, al ver por fin a sus hijos unidos, encontró paz en los últimos años de su vida. Una mañana de primavera de 2026, Beatriz, Ricardo y Soledad visitaron la tumba de don Alberto. Papá, dijo Beatriz en voz baja, lo logramos, la empresa crece. Ricardo y yo trabajamos juntos ahora. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Ricardo añadió, perdón por no escucharte, papá. Entiendo ahora lo que intentabas enseñarme. Tuvo que pasar lo peor para que aprendiera. Pero aprendí. Soledad apoyó la mano sobre la lápida. Descansa, mi amor. Tus hijos están bien. De pie frente a la tumba, Beatriz reflexionó sobre su camino improbable. De invisible a líder, de ignorada a reconocida, de hermana menor a CEO exitoso. Y entendió algo que su padre le había enseñado sin decirlo. A veces el que manda no es el que grita más, sino el que piensa mejor y se mantiene firme cuando toca decidir. Don Alberto no había querido destruir a Ricardo. Quiso salvar la empresa y por fin decir en voz alta quién había estado sosteniéndola en silencio. Y cuando por fin pasó, ya nadie pudo seguir fingiendo que era suerte.